Mis amados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dispongámonos en oración antes de leer la palabra del Señor. Padre, tu palabra sigue siendo viva y eficaz, mi Señor. Estamos aquí ansiosos, anhelando, Señor, expectantes, esperando lo que tienes para decirnos, mi Señor, anhelando escucharte. Padre mío, la Biblia es un libro, Señor, que pudiese ser abierto y leído por cualquier persona, mi Señor. Pero no queremos solamente lectura, anhelamos tu Espíritu Santo en nosotros, trayéndonos vida a través de la bendita y eterna palabra tuya, mi Señor. Leemos en acción de gracias, con reverencia, con respeto tu palabra, pidiéndote perdón en nuestros pecados. Disponemos, Señor, nuestro ser para escuchar tu palabra, para leerla, mi Señor. Bendice cada oyente, Padre eterno. Bendice cada uno de mis hermanos, cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a tu novia alrededor del mundo, mi Señor y Dios. En el nombre de Jesucristo, tu palabra es eterna, mi Señor, y es nuestro absoluto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 28 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 28. Dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Gloria a Dios que nos concede una vez más estar aquí unidos a través de estos medios electrónicos. Quiero llamar su atención, del capítulo 28 se inicia con una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Es una pregunta que le hace uno de los escribas a nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Definitivamente, cuando a nosotros tenemos una pregunta, cuando tenemos una pregunta puntual, una pregunta precisa, cuando hay alguien que es la persona indicada, haciendo la pregunta indicada, la persona correcta haciendo la pregunta correcta, eso nos permite a nosotros cuestionarnos y nos podría permitir examinarnos a nosotros mismos y descubrir realmente quién somos nosotros. ¿Quién soy yo? Ahora, no estoy hablando de cualquier persona que haga cualquier tipo de pregunta. Porque hay preguntas que son preguntas dañinas, preguntas contenciosas, preguntas capciosas. Estoy hablando de una persona que sea sincera, que sea honesta, una persona que quiera edificar, formulando la pregunta puntual, la pregunta que nos moverá el piso, la pregunta que no solamente nos hará cuestionarnos, sino que nos hará pararnos firme, en terreno firme, a que nos hará pararnos en la roca sólida, que nos permitirá llamar nuestra atención y vernos si de pronto estamos haciendo algo mal, si dejamos de hacer algo, entonces nos permitirá afirmarnos realmente en dónde estamos, en lo que deberíamos de estar si no estamos en el lugar preciso. De hecho, hubo un filósofo hace muchos años llamado Sócrates. Él hizo una declaración y la declaración era: conócete a ti mismo. Con esta declaración él hizo una serie de preguntas para que las personas pudieran cuestionarse y descubrir quién es cada uno, quién es cada persona. De hecho, estos mismos cuestionarios o algo parecido utiliza hoy en día la psicología, los psicólogos, para poder encontrar la personalidad de cada individuo y con ello tratar de ayudarles a encontrarse. Ahora, vamos a buscar
vamos a analizar una pregunta, no hecha por un filósofo, no hecha por un psicólogo, una pregunta hecha por la persona que es más experta, el mayor experto que puede haber, acerca de la naturaleza humana, acerca de la humanidad, acerca de la naturaleza del ser humano. La persona que es más confiable, la persona que puedes, en la cual puedes tener certeza de que quiere lo mejor para ti. Esa persona es mi Señor Jesús. Y Él tiene 3 preguntas con las cuales podemos nosotros identificar quién somos, con las cuales podemos nosotros descubrir realmente qué estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Son 3 preguntas sencillas, 3 preguntas claves. Y las preguntas son, la primera pregunta es, ¿me amas? Parece sencillo, ¿verdad? Parece algo elemental. Pero hay otra segunda pregunta, y la segunda pregunta es, ¿me amas? Ahora hay una tercera pregunta, y la tercera pregunta es, ¿me amas? ¿Qué si el Señor pudiera mirarte a los ojos y hacerte estas preguntas, esta simple pregunta? Si te mirara a los ojos, mi Señor, en esta hora y te preguntara, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Dependiendo de la respuesta que tengas, allí puedes ubicarte. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿O hacia dónde te diriges? Con esas simples preguntas. Porque parecen simples, porque son elementales. Solamente 2 palabras por pregunta. ¿Me amas? Oh, alabanzas al Señor. Esa pregunta no es fácil. A pesar de ser simple, no es una pregunta fácil. Y es una pregunta que lamentablemente para muchos no van a poder esquivarla, no la van a poder quitar de allí. Es una pregunta que mi Señor Jesús formuló en su palabra. Y es una pregunta que debemos traerla para nosotros cada día. La pregunta no del predicador, no del pastor. La pregunta directamente de mi Señor Jesús. ¿Me amas? Esa es una pregunta que si no conoces a mi Señor Jesús, sería una pregunta incómoda. Y es cierto, ¿cómo puedo decir yo que amo a quien no conozco? ¿Cómo me van a preguntar que si yo amo a alguien que no conozco? Y de hecho, de eso se trata el asunto. De conocer a mi Señor Jesús. Para enamorarte de Él, para estar enamorado de Jesucristo, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. De hecho, así tú conocieras, así tú conozcas acerca de Jesús, así tú hubieses asistido a la iglesia por mucho tiempo, así tú hubieras leído la Escritura, de seguro esta pregunta podría incomodarte en algún momento. ¿Me amas? Y ante esa pregunta, si tuvieras a mi Señor Jesús de frente a ti en esta hora, y Él te preguntara, ¿me amas? Posiblemente tú pudieras decir, ¿amarte? Jesús, yo tengo una buena vida, yo he dado buen ejemplo, realmente yo respeto tus enseñanzas. Y mi Señor Jesús te diría, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es sencilla, ¿me amas? Y tú podrías decir, Jesús, yo asisto regularmente a la iglesia, yo cumplo con orar, con leer la Biblia, cumplo con ofrendar, con diezmar. Y aún mi Señor Jesús te diría, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es puntual, ¿me amas? Y tú podrías decir, Señor, yo creo que tú sufriste en la cruz del Calvario para llevar en ese sacrificio los pecados de la humanidad. Yo creo que ese sacrificio fue suficiente para que todos los seres humanos pudieran acceder a recibir perdón de sus pecados. Pero aún allí,
Mi Señor te podría decir, o sea, eso está bien por ti, que creas cada cosa. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿me amas? Oh. Podría decir aún, ir más allá y decir, Jesús, yo soy predicador, soy pastor de una iglesia, soy líder en la iglesia. Y mi Señor tendría que volver a decir, por favor, respóndeme mi pregunta. ¿Me amas? Esa pregunta es esencial. Y te repito, no por el predicador. Ahora, si estuviéramos en un servicio físico, en un servicio presencial, y el predicador dijese, ¿amas a Jesús? De seguramente todas las manos estarían levantadas diciendo, amén, yo amo a Jesús. Pero debemos aprovechar aún la circunstancia en la cual mi Señor nos concede tener este servicio. Nada es casualidad para mi Señor. Aún el hecho de que sea el predicador aquí solo frente a un dispositivo grabando y el creyente solo frente a otro dispositivo recibiendo la palabra, no es casualidad. Mi Señor así lo tenía previsto para este día. Para que cuando escuches la pregunta, ¿qué hace mi Señor Jesús? Y te pregunta, ¿me amas? Sea mi Señor mirándote a los ojos. Que no haya nadie más escuchándote para que tú te alardes, hagas alarde y digas, oh, yo amo a Jesús. Porque no es tanto qué puedo yo decir al respecto. Se trata de realmente cuestionar mi vida. Realmente darme cuenta de dónde estoy. Darme cuenta de cuál es el centro en mi vida. Porque es simple y sencillo. Si yo amo a Jesús, entonces mi vida está centrada en el Salvador. Tengo una conexión directa con Él. Mi vida está centrada y dedicada a Él. Pero si yo no lo amo, entonces mi vida realmente está fuera de sintonía con el Señor. Mi vida, a pesar de que esté llevando una vida religiosa, a pesar de que esté cumpliendo con mandamientos, con ordenanzas, realmente mi centro no es Jesús. Oh, que Dios nos conceda a nosotros poder identificarnos realmente. Poder contestar esa pregunta, no como ¿qué quiere oír el predicador? No como ¿qué quiere oír el pastor? No. No como voy a contestarle a Jesús como Él quiere oír. Porque déjame recordarte, para mi Señor no hay nada oculto. Él conoce aún los pensamientos de tu corazón. Y como te decía, esa pregunta no es exigiendo una respuesta, sino para cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Me amas? Que Dios nos ayude. No importa. No importa qué respuesta tienes a otras preguntas. La pregunta realmente importante es, ¿me amas? La pregunta de parte de mi Jesús, de mi Señor, ¿me amas? Mi Señor no te está preguntando en esta hora, ¿te hiciste bautizar? ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Asistes regularmente? No. Mi Señor Jesús te pregunta, ¿me amas? Oh, aleluya. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, que mi Señor Jesús, después de haber resucitado, llega hasta la orilla donde están pescando Simón, su hermano, y los dos hijos de Zebedeo. Estaban allí, se encontraban allí pescando, y Él llega hasta la playa y les grita, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos gritan, no tenemos nada. Mi Señor les dice, en el capítulo 21, verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La escena es hermosa, es maravillosa. Están tratando de pescar, no hallan nada. Llega mi Señor Jesús a la escena, les pregunta. Ellos responden: no hay. Mi Señor les da indicaciones de cómo hacerlo para recibir, para obtener pesca. Y cuando llegan a la orilla, mi Señor ya les tiene el desayuno preparado. Verso 15, San Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Gloria a Dios. Ahora, estaba preguntando mi Señor Jesús, haciendo la primera pregunta. Pregunta que obviamente Él conoce la respuesta porque Él conoce el corazón de Pedro. Sin embargo, le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, Pedro no pudo evitar estas preguntas. Y estas preguntas fueron necesarias porque el hecho de que Pedro estuviera en el mar significaba de que Pedro estaba dudando de su personalidad. Estaba dudando de quién era. Años atrás, mi Señor Jesús lo encontró en el mar, en una condición similar, cuando Pedro no había pescado nada, y mi Señor Jesús le dijo: echad las redes a cierto lado, y cuando la hubo echado, ya no podían sacarlas, de lo pesada que estaba. Pedro estaba en su trabajo, en su oficio, pescando. Mi Señor Jesús, cuando salieron de allí, le dijo: desde ahora te haré, sígueme y serás pescador de almas, pescador de hombres. Y Pedro estuvo siguiendo a mi Señor Jesús por un lapso de 3 años y medio. En ese tiempo, Pedro pudo predicar en el nombre de Jesús, sanar enfermos en el nombre de Jesús, limpiar leprosos en el nombre de Jesús, expulsar demonios en el nombre de Jesús. Pedro pudo conocerle, recibir de su enseñanza, recibir de su ejemplo y empezar a vivir conforme a lo que veía en Jesús. Pero una vez que mi Señor Jesús es crucificado, a Pedro le corresponde pasar por una situación verdaderamente complicada. Algo que mi Señor Jesús ya le había advertido, le había dicho:
antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Cuando capturan a mi Señor Jesús, lo llevan preso y Pedro lo sigue de cerca para ver qué pasará con mi Señor. Llega un momento en el cual alguien dice, tú andabas con Jesús. Y él dice, no lo conozco. Y en efecto, 3 veces niega conocer al maestro. Y la última vez maldice. Entonces Pedro, dice la escritura, sale del lugar, llora amargamente. Y esto hace de que él se cuestione y diga, bueno, ni siquiera pude confirmar de que yo conocía a mi Señor Jesús. No pude morir con él. Y eso hace que Pedro se sienta, que se desubique completamente. Que Pedro pierda su horizonte, hace que Pedro no sepa hacia dónde ir. Y cuando Pedro se desubica, eso lo hace regresar nuevamente a su punto de inicio. Eso hace que retroceda esos 3 años y medio y nuevamente vuelva a meterse al mar, a buscar pesca. Ahora, ese no era el oficio de Simón. Ese fue el oficio antes de conocer a mi Señor Jesús. Posiblemente desde su niñez. Pero una vez conoció a mi Señor Jesús, mi Señor le dijo, te haré pescador de hombres. Y Pedro, desubicado, necesitó estas 3 preguntas para volver a ubicarse. Volver a poner sus pies en terreno firme, en Cristo, la roca. Ahora, algo te ha dicho mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús te ha dado promesas. Mi Señor Jesús te ha confirmado el llamado que te ha hecho. Y posiblemente llegó un momento de crisis, un momento difícil, en el cual te desubicaste. Y posiblemente intentaste regresar nuevamente a tu punto de inicio. Mi Señor, en esta hora, con estas 3 preguntas, no quiere ponerte a dudar si realmente eres cristiano, no. Mi Señor quiere que te afirmes, que te confirmes, que vuelvas a pararte firme y sólido en Cristo la roca. Esta pregunta no es una pregunta capciosa, no. Es una pregunta para motivarte, para que el Señor pueda nuevamente afirmar en tu corazón tu llamado. Esta pregunta no es una pregunta engañosa, no. No es una pregunta para que dudes, es una pregunta para que te afirmes. Esta pregunta es la que te va a ayudar a ubicarte dónde estás, a recordar quién eres y hacia dónde te diriges. Mira tu entorno, mira dónde estás. ¿Realmente estás donde mi Señor quiere que estés? ¿O de pronto te dejaste distraer? De pronto te desubicaste y miras para un lado, para el otro y dices, no, aquí no es donde yo tendría que estar. Mi Señor me mostró de que estaría más arriba, estaría más alto, de que estaría más cerca de Él. Entonces volverían las preguntas. ¿Me amas? Y volvería mi Señor Jesús y te preguntaría, ¿me amas? Y posiblemente como Pedro, cuando te pregunté la 3ª vez, ¿me amas?, te entristezcas. Pero no es para tristeza la pregunta, no. A Pedro le incomodó, Pedro se sintió triste. Porque Pedro le decía, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué me vuelves a preguntar? Tú sabes todas las cosas, nada está oculto para ti. Pero mi Señor anhela que una vez Él haga estas preguntas y tú te cuestiones y te ubiques y te afirmes, las respondas como Pedro lo hizo. Cuando mi Señor Jesús te pregunte, ¿me amas?, tú le digas, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Que Dios nos ayuda. Que mi Señor Jesús nos ayude. Nos confirme. Cuando Pedro niega a mi Señor Jesús, su vida está en cuestionamiento.
sea, después de negarlo, ¿aún serviría para el uso de mi Señor Jesús? ¿Aún mi Señor tendría algo que hacer con él después de haberle negado? Y posiblemente en alguna etapa de tu vida cometiste un error. Te desubicó ese error. Y posiblemente haya una pregunta en tu vida. ¿Será que Dios puede usarme después de esto? ¿Será que aún hay una oportunidad para mí en el reino de Dios? ¿Será que en ese trabajo maravilloso que Dios me había presentado, me había mostrado, aún tengo yo la oportunidad? Déjame recordarte, este mismo Pedro que negó a mi Señor Jesús, mi Señor lo afirma con estas 3 preguntas. Y luego es ese mismo Pedro el que cuando va a orar a la puerta, al templo, pasa por la puerta llamada La Hermosa, y un hombre cojo de nacimiento extiende su mano y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y en el momento se le afirmaron los tobillos. Ese mismo Pedro, después de que Dios le confirmó, le afirma con esas preguntas, es el mismo que está tan lleno de la unción del Espíritu Santo, que cuando pasa la sombra, al menos la sombra de Pedro, pasa y toca a un enfermo, el enfermo es sanado. Este mismo Pedro es aquel que lo llevan a prisión por predicar el Evangelio, pero el Señor le abre la puerta de la prisión y lo saca libre para que continúe el ministerio. Es el mismo Pedro que llega a la casa de Cornelio, un centurión romano, un hombre gentil. Llega hasta esa casa y empieza a compartir el Evangelio, y aún Pedro hablando, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio, su familia y sus amigos, los que habían allí en la casa. Ese mismo Pedro es aquel que tiempo atrás había negado a mi Jesús. Pero con esas 3 preguntas, mi Señor Jesús le afirma, lo levanta y lo utiliza en su ministerio. Hay algo grande que tienes que hacer en el ministerio del Señor. Hay algo grande que tienes que hacer para la obra de mi Señor. Y mi Señor no quiere que por esa situación que pasó, por esa circunstancia, tú te quedes estancado en el pasado. Mi Señor Jesús quiere que tú te afirmes en Él y sigas de aquí en adelante. Por eso las preguntas: ¿me amas? Y mi Señor sabe todas las cosas. Así que lo que tú digas, ten presente que mi Señor conoce aún las intenciones de tu corazón. Y Él no te pregunta para tumbarte, para hacerte dudar. Te pregunta para afirmarte. Porque Él quiere hacer contigo cosas grandes y maravillosas. Y quiere que tú sigas adelante, buscando de Él, cada día más de Él, enamorándote más de Él. Porque escrito está: apartados de Él, apartados de Jesús, apartados de Dios, nada podemos hacer. Pero si estamos en Él, llevaremos mucho fruto. Vamos a orar. Poderoso Dios, grande y maravilloso eres. Bendecimos tu nombre, mi Señor y Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esas preguntas tan sencillas, Señor, pero tan profundas a la vez. Gracias, Padre eterno. Gracias por concedernos la oportunidad de cuestionarnos a nosotros mismos, para afianzarnos, Señor. Si estuviésemos a un lado, Señor, si nos hubiésemos alejado de ti, para poder afirmar nuevamente nuestro ser contigo, a tu lado, Señor. Y si hemos estado firmes, si hemos permanecido firmes, mi Señor, fortalecernos más para estar cada día más llenos de ti. Pido por favor, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, que podamos seguir adelante, compartiendo tu palabra, evangelizando, Señor, haciendo discípulos a las naciones, ejecutando esa comisión tan maravillosa que tú has dado para nosotros. En el nombre de Jesucristo nos reportamos delante de ti, mi Señor y Dios,
en esta obra maravillosa. Gracias, Padre eterno. Bendice cada oyente, Padre de la gloria, que cada persona pueda afirmarse en Cristo la roca, para tu honra y para tu gloria, mi Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sigue aquí en medio nuestro. Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Él prometió que iba a estar con nosotros y aún en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si así Él lo concede.